Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Simplemente Mercados. Mi nombre es Diego Martínez Bursaco y en este video vamos a tratar de elucubrar y analizar los acontecimientos más recientes. Hace unas semanas atrás, en un evento privado para los suscriptores de Portafolios Sin Fronteras, la principal preocupación de los que estaban presentes fue básicamente el impacto del enfrentamiento bélico que hoy está teniendo lugar entre Rusia e Ucrania y en los mercados y en las inversiones y cómo afecta y cómo había que posicionarse tácticamente y estratégicamente de cara a este acontecimiento. Lógicamente que un video que trate de explicar la naturaleza de la situación de los mercados sin contemplar la situación actual de creciente escalada entre las partes es prácticamente desconocer la realidad que rige y prima sobre el cortísimo plazo. Obviamente, la trascendencia y la trayectoria de un enfrentamiento bélico y asimismo su escalada es difícil de pronosticar. Por eso, lo que vamos a hacer en este video, vamos a dividir en dos el análisis. Por un lado, vamos a tratar de interpretar y explicar los impactos de cortísimo plazo y por el otro lado nos vamos a estar apoyando en las estadísticas históricas del comportamiento de los mercados en distintos niveles de enfrentamiento bélico que tuvo a lo largo de la historia del mundo. Cómo ha ido los distintos asset class, cómo ha ido variables relevantes para nuestra estrategia de inversión y en función de las dos dimensiones que vamos a analizar, el corto y más el mediano y el largo plazo, vamos a tratar de llevar cierto call to action, si se quiere, ciertos accionables para lo que podemos esperar de aquí en adelante. Cuando nos ubicamos en la primera dimensión del cortísimo plazo, lo que podemos decir es que básicamente el flagelo que se estaba esperando que rija en los mercados, la principal preocupación a lo largo del 2022, como era la inflación global, va a ser exacerbado por lo que estamos viendo ahora en el enfrentamiento bélico. Básicamente el mundo post-pandemia, el mundo desarrollado que estaba saliendo a una recuperación asombrosa en términos económicos, tenía un factor muy inquietante, al menos para las características de estas economías en los últimos 30 o 40 años. La creciente inflación. Por un lado había una inflación de demanda, es decir, una demanda reprimida con mucho poder adquisitivo y mucha moneda fiduciaria en los bolsillos de las familias. Por el otro lado, una inflación de la oferta. ¿Por qué? Porque las cadenas de provisionamiento no se habían restituido totalmente desde el fin de la pandemia, al menos en esta primera etapa de la salida fuerte de las economías. Por lo tanto, eso era un tema que preocupaba. Sin embargo, en las últimas semanas y muy exacerbado en estos últimos días, la creciente preocupación sobre el abastecimiento de distintos commodities o materias primas alrededor del mundo tras justamente el comienzo de la guerra hizo que todas las materias primas estén dando saltos muy importantes en términos de dólares. Y eso, como poco, en el cortísimo plazo va a generar una nueva ronda de presión inflacionaria. Lo más significativo lo estamos viendo hoy en el nivel de petróleo, lógicamente siendo Rusia uno de los principales players globales de la provisión de petróleo y gas a nivel global. El petróleo está cotizando a niveles de $115 al cierre de este video y eventualmente también hay mucha preocupación por el spike o la suba que tuvo el precio del gas. Por lo tanto, eso es muy importante. Sin embargo, no es lo único que está, digamos, de alguna manera marcando mayores expectativas inflacionarias. Cualquier commodity que nosotros agarremos en su cotización actual y la comparemos con los últimos 5 a 10 años va a estar en máximos, ¿sí? Ya sea el aluminio, el acero, los granos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el trigo, con el maíz, con la soja y obviamente los metales preciosos que habían tenido un año 2021 bastante débil por la menor aversión al riesgo de los inversores, bueno, están dando muestras de su carácter de refugio de valor en tiempos de mayor incertidumbre. Entonces, lo que tenemos claro es que de cortísimo plazo, si el enfrentamiento bélico escala y
se prolonga mucho más allá del tiempo, el precio de las materias primas va a seguir sostenido y ese sostenimiento le va a dar un shock de inflación adicional a la que estaba viviendo el mundo. Como segundo impacto y muy relacionado al primero es que los bancos centrales se encuentran ante un desafío muy importante, que es reaccionar justamente ante los ya elevados niveles de inflación sin comprometer aún más las expectativas de crecimiento o expansión de actividad que se están viendo de alguna manera comprometidas justamente por la incertidumbre que trae la guerra. Por lo tanto, Jerome Powell, el titular de la Reserva Federal, ya dijo que a pesar de la creciente incertidumbre, el ajuste alcista de las tasas de interés sigue estando por encima de la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la reunión de la Reserva Federal de marzo vamos a tener suba de tasa de interés de la Reserva Federal. Esto implicaría de alguna u otra manera una creciente volatilidad en los mercados financieros. Ustedes saben que a medida que la tasa de interés y la Reserva Federal reacomoda su política monetaria subiendo el costo del dinero, más es la incertidumbre y volatilidad que se va a ver en los mercados. Obviamente lo que sí produjo esta escalada de incertidumbre producto de la guerra es de alguna manera limitar un poco las expectativas de cuál va a ser la magnitud del ajuste en el cortísimo plazo por parte de la Reserva Federal. Seguramente vamos a ver un ajuste del 0,25% en marzo y otro ajuste similar en la reunión que prosigue después de marzo. Ahora, después el contexto y el conflicto bélico y en dónde va a estar esa situación va a determinar el accionar de los bancos centrales. Adicionalmente, el tercer punto que quiero destacar de muy cortísimo plazo es que si persiste justamente el enfrentamiento bélico, el sostenimiento del precio de las materias primas, es inevitable que el mundo, al menos en la segunda parte de este 2022, vaya hacia una recesión. La inflación alta ya estaba de alguna u otra manera pegando fuertemente en el poder adquisitivo de los asalariados del mundo desarrollado, que todavía tenían reservas para afrontar más demanda, pero en la medida que se normaliza la economía y los salarios crecen por debajo del nivel inflacionario, se pierde poder adquisitivo. Bueno, si esta inflación se renueva y viene otro shock importante y a eso se le complementa un ajuste de política monetaria mucho más agresivo, es indudable que la segunda parte del año va a ser mucho más resiliente en términos de capacidad de expandir la economía a un gran ritmo para recuperar lo perdido por la pandemia. Por lo tanto, se abre un cuarto efecto, no menor para nosotros como inversores, el impacto de una potencial recesión sobre las ganancias corporativas. Es cierto que el mercado viene ajustando fuertemente. De hecho, en lo que va del año, el Nasdaq está 2 dígitos abajo, el S&P 500 casi un 10% abajo en lo que va del año, y eso ha permitido de alguna u otra manera ir acomodando ciertas valuaciones que lucían muy excesivas. Ahora bien, si la inflación, la suba de tasa de interés y la desaceleración de la economía empieza a tomar efecto justamente a partir del segundo semestre, vamos a ver mucha más presión sobre las ganancias corporativas y por lo tanto las actuales valuaciones no aseguran que el mercado a nivel general esté cotizando a un valor justo. Por lo tanto, si el mercado no puede estar cotizando un valor justo, puede darse aún más presión bajista sobre los mercados. Atento, obviamente esto es un promedio, estamos hablando del mercado a nivel general. Como todo en inversiones, habrá oportunidades donde el valor justo esté mucho más arriba de los precios actuales y por lo tanto así surgen las mejores oportunidades de cartera a pesar de la reciente incertidumbre. Como les dije al principio del video, vamos a estar hablando de dos dimensiones. La segunda dimensión, que es más de mediano y largo plazo, la vamos a estar viendo en función de las estadísticas de cómo se ha comportado el mercado en momentos de guerra. Para ello hemos rescatado 2 placas de historia y estadística muy importante respecto a la evolución justamente de activos financieros en momentos de guerra. Vamos a verla. Este es un gráfico muy interesante
que lo elaboró LPL Research, que es una consultora muy importante en Wall Street, y que enumeró justamente los distintos niveles de enfrentamientos bélicos o actos que incluían la armamentística a lo largo del último siglo y cómo ha reaccionado el mercado desde el primer día, cuál ha sido la menor, digamos, el menor nivel del mercado y la peor performance, ¿sí? Dentro de ese periodo determinado, y cuánto ha tardado el mercado en encontrar un piso y cuánto ha tardado el mercado en recuperarse. En promedio, si ustedes ven ahí abajo de todo, el mercado en el primer día de la invasión pierde el 1,2%, ¿sí? Aquí en el primer día de invasión el mercado sufrió fuerte, pero luego hubo una reversión, ¿sí? Al confirmarse que la OTAN no iba a responder militarmente, al menos justamente en esta etapa de invasión de Rusia a Ucrania. La mayor caída, ¿sí?, que experimentó el mercado fue de hasta 5%. En este caso todavía los índices no han caído o no han acumulado una caída del 5%. Es cierto que venían acumulando caídas previas desde niveles muy altos, por lo tanto todavía aparentemente no estamos en ese nivel de magnitud. En promedio, el mercado, según lo que muestra estos estudios, alcanza un piso en el día 22 del conflicto bélico. Depende esto, obviamente, si el enfrentamiento Rusia-Ucrania se encapsula en algún límite de tiempo menor o mayor a eso. Y después, desde el mínimo, ha tardado en promedio 47 días en recuperar. Lógicamente, dentro de los, sacando las guerras mundiales, dentro de los dos actos que han llevado a un enfrentamiento bélico de larga data, se encuentra, como vemos ahí en rojo, la invasión a Irak para lo que es la guerra del Golfo, ¿sí? En Kuwait en el año 1990. Fíjense que el mercado en ese periodo llegó a caer hasta 17%, tocó el mínimo en el día 71 desde el comienzo de la guerra y recuperó recién pasados 189 días el nivel que tenía previo. Y luego la guerra que se desató tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, sí, con la posterior invasión a Afganistán, que ese día el mercado cayó 4,9%, la máxima caída acumulada llegó a estar casi en el 12%, se tocó el piso muy rápidamente el día 11 de la guerra y luego recuperó más rápidamente. En términos generales está la creencia, y bien fundada, de que justamente los mercados atraviesan fuertes volatilidades, mucha más volatilidad en relación al promedio, ¿sí?, que tienen los mercados en épocas de no guerra, pero también con una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque se van reactivando muchísimos sectores que son, digamos, muy procíclicos en los enfrentamientos bélicos, y eso le da soporte a los mercados. Hay que ver si este es el caso, sobre todo considerando el gran peso hoy que tienen las tecnológicas, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino en los mercados. En una segunda placa, como estamos viendo, elaborada por el CFA Institute, esta placa lo que muestra son 5 eventos puntuales, ¿sí? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo y todas las guerras a nivel agregado desde 1926 al 2013, y lo que hace es dividir, digamos, por grandes categorías, por blue chips, es decir, las empresas de grande capitalización bursátil, las de pequeña capitalización bursátil, los bonos de largo plazo, los bonos de corto plazo y los bonos también corporativos, y también cómo rindió el cash contra la inflación en esos periodos. Y lo que se observa es que en promedio, como dije anteriormente, los mercados tienden a subir de volatilidad, es decir, son más riesgosos en periodos de guerra, ¿sí?, pero también el retorno acompaña. Fíjense que entre 1926 y 2013 el mercado rindió aproximadamente un 10%. Bueno, en los periodos de guerra los mercados rindieron más que eso, 11,4%, con una inflación relativamente baja y no tan alta como lo que estamos viendo ahora a nivel global, que ese es el gran interrogante a hoy, digamos, ¿no? Hoy no solamente está el conflicto de mayor incertidumbre por
el enfrentamiento bélico, sino que esto además retroalimenta por vía de los commodities justamente el flagelo que era número uno hasta antes de este conflicto bélico, que era la inflación y que debía ser abordado por los bancos centrales. Son las pequeñas empresas de pequeña capitalización bursátil las que más sufren los periodos de guerra. Fíjense que durante la guerra del Golfo, por ejemplo, rindieron negativo 1,2% en promedio y el riesgo, la volatilidad implícita de este segmento de mercado llegó al 27%, 27,5%, cuando en promedio estas acciones solían rendir 11,6% a nivel anual y un 27,2% de volatilidad. Finalmente, los bonos han reaccionado muy bien durante periodos de guerra, justamente porque actuó todo lo que es el refugio de activos seguros, sobre todo los bonos del tesoro, tanto los de largo como los de corto plazo. Ahora bien, partimos de un escenario muy distinto que tiene que ver que hoy las tasas de rendimiento de los bonos están muy por debajo de la inflación. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede en esa disputa. A modo de conclusión, ¿sí? Para ir terminando este video, si ustedes se fijan en las siguientes dos placas, a los efectos de los impactos financieros, aparte de la volatilidad en el mercado, la tendencia bajista en las bolsas a nivel general, aunque contenida y con cierto, con cierto aplomo en algunos sectores importantes, tenemos dos elementos centrales. Por un lado, a pesar de que se viene una suba de las tasas de interés, la tasa de los bonos del Tesoro americano bajó del 2% al 1,75% al cierre de este video. Y eso tiene que ver con el famoso flight to quality o vuelo a la calidad. Vamos a ver si esto sigue o no, porque como dije anteriormente es un rendimiento muy por debajo de la inflación. Y el otro factor financiero importante que tiene una repercusión no menor es que la volatilidad medida por el índice VIX, que es una relación entre las posiciones abiertas y cerradas bajistas para el índice S&P 500, pegó un salto significativo de valores de 20 a valores de casi 32. Esto indica que los inversores se siguen mostrando muy preocupados y siguen tomando cobertura con posiciones bajistas sobre el mercado. En definitiva, momentos de guerra, y esto es a mi entender, si esta guerra se prolonga mucho más allá del tiempo, será muy estratégico e inteligente comenzar a posicionarse en sectores de beta bajo, de consumo masivo y que con capacidad de trasladar inflación rápidamente de los costos hacia los precios finales. En el caso de que sea una guerra de bajo impacto en términos de prolongación, entonces veremos una recuperación de los activos que más han sufrido hasta este momento, sobre todo las tecnológicas. Por último, existen tecnológicas muy importantes que más allá de lo que ocurra con las tasas de interés, con el nivel de inflación y con la guerra, están a precios muy atractivos, como les dije en mi último video. Si ustedes no lo recuerdan, Meta Platforms, ex Facebook, es uno de ellos y los invito justamente a revisar el video porque ahí vamos a tener mucho valor y fundamento que sigue vigente hoy, más allá de que el conflicto actual entre Rusia y Ucrania se extienda en el tiempo. Por lo tanto, la volatilidad está asegurada y todos, tienen que estar muy al tanto de esto. Si te gustó este video, por favor, hacémelo saber, déjame tus comentarios, dale like y compartilo. Nos vamos a reencontrar próximamente con otro video, haciendo un follow-up de esto, de la situación actual de los mercados y qué oportunidades van surgiendo en el horizonte. Muchas gracias y espero que nos reencontremos pronto.